Muy bien. Observamos las láminas en forma detenida y vamos a inferir lo siguiente. Empezamos con esta primera lámina. Observamos que en esta lámina hay un estudiante que está desarrollando ejercicios en la pizarra. Se infiere pues que está en un aula de clases y está siendo además observada por su maestra. Podemos nosotros inferir que la habilidad que demuestra el estudiante al desarrollar esta actividad, este ejercicio, va a simplemente hacer quizás un reflejo de la capacidad, de esa habilidad, de esa inteligencia que caracteriza a este estudiante. Como también nosotros nos podemos preguntar acerca de que si el estudiante no pudiera responder las expectativas académicas, que en este caso del ejercicio que se le ha planteado en la pizarra, también podríamos nosotros hablar de que puede existir algún problema en su coeficiente intelectual. Muy bien, eso nos lleva a una reflexión, a una inferencia. Luego tenemos aquí otra lámina, aquí en la letra B, estamos A, B, en la cual vemos a unos niños que están tocando un instrumento musical. Muchas veces hemos escuchado nosotros hablar a las personas como que quizás hasta en forma despectiva sobre algunas actividades, ya sean musicales, artísticas, deportivas, etcétera, como que son situaciones que solamente tienen un aspecto o una relevancia secundaria. Antiguamente se tenía algunos conceptos errados, ¿no? En la cual se decía que las personas, por ejemplo, que estaban en el área matemática, prácticamente los matemáticos eran los más inteligentes. Él es matemático, uy, qué inteligente. Y otra persona, este se dedica a tocar instrumentos, a cantar. Estos no son inteligentes. Entonces, deberíamos preguntarnos y hacerlo como un desafío. Si esta persona que de repente toca un instrumento musical y se le atribuye que no es tan inteligente como el matemático puro, si le diéramos de repente al matemático puro que toque un instrumento, de repente no podría tocar ni una zampoña ni una quena. Entonces, eso amerita a que nosotros entremos en una reflexión. ¿Por qué podemos minimizar a otras profesiones, áreas, si nosotros no podemos asumir ese reto? Algunos dicen, ¿qué es? Es bailarina de ballet, es danzante. Eso lo hace cualquiera. Pero de repente, si a esa persona que se siente erudita le decimos, a ver, por favor, baile usted, de repente se va a mover robóticamente. No tiene ni siquiera la más mínima opción de poder diferenciar los tonos musicales como para poder llevar su cuerpo a ese compás. Y termina siendo de repente el show del año. Esto, estimados estudiantes, es para reflexionar. A veces tendemos nosotros a minimizar algunas áreas, algunas especialidades, algunas carreras, algunas profesiones, algunas actividades. Entonces, durante muchos años se ha creído que
De repente la gente que se dedicaba a la matemática era una persona erudita, más inteligente que otros. Sin embargo, poco a poco se ha ido madurando esas ideas y nos hemos dado cuenta que es que no existe solamente una inteligencia, que existen múltiples inteligencias y que son inteligencias diferenciadas, que hace que una persona quizás termine siendo un ídolo. Y hay situaciones en que de repente tendríamos que reflexionar aún más. Por ejemplo, el deporte. Una persona que obtiene una medalla de oro en una competencia olímpica en natación y de repente un académico no es capaz de poder zambullirse en un pozo. Entonces nos podemos preguntar, ¿es verdad, no? ¿Cómo puedo decir que me siento más que el otro cuando el otro tiene otras habilidades? Ahí estamos. A eso vamos a reflexionar. Ah, es que tenemos diferentes habilidades. Claro. Entonces me dirían, profesor, entonces existen diferentes inteligencias. Claro, claro que sí, ¿no? Y por eso un futbolista que tiene esas habilidades en el campo deportivo, de manejo, de destreza, de control de su cuerpo, para poder llevar una pelota, para poder hacer un gol, etcétera, obviamente en el país y creo que a nivel mundial está muy bien remunerado, ¿no? Principalmente los que destacan, obviamente. Entonces, esto, estimados estudiantes, es para reflexionar. Reflexionar que no podemos nosotros minimizar a ninguna especialidad, actividad, profesión, carrera, porque debemos entender que existen diferentes tipos de inteligencia y que una inteligencia no puede ser más que otra, sino que existen diferentes tipos de inteligencia. Y prueba de ello es que simplemente a veces no podemos hacer las actividades que otras personas sí las hacen, como de repente este niño, aquí en la figura B, que está demostrando esa habilidad de poder manejar el piano que diga, perdón, el violín. Hay violín, hay charango, entonces hay esa situación en la cual nosotros tenemos que reflexionar y entender que existen diferentes tipos de inteligencia. La musical, donde se puede hacer una interpretación de partitura, la deportiva, ya sea en el fútbol, artes marciales, existen competencias a nivel mundial de artes marciales, natación, vóley, fútbol, básquet, en fin, diferentes disciplinas. Y también nosotros podemos ver que hay otra inteligencia, como por ejemplo, esta que podemos percibir aquí. Vemos dos niños que están de repente acariciándose, que esos niños están consolándose porque vemos que uno de ellos está llorando. Entonces observamos y empezamos a meditar. ¿Qué está sucediendo aquí? Vemos la actitud de este niño que consuela al otro más pequeño, aparentemente, y se preocupa por él. Muy bien, estimados estudiantes. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos niños tienen esa actitud? ¿Y cuántos niños simplemente pueden ser indiferentes al llanto, a las lágrimas, a la tristeza de otros? En las mismas personas adultas, hay personas que se preocupan por el bienestar, ya sea de un amigo, de una amiga, de un compañero, de un vecino, de una vecina,
de un familiar. Pero otros, teniendo la misma sangre, son completamente indiferentes. Entonces aquí hay que reflexionar y preguntarnos, ¿qué hace que esta persona tenga esa aptitud de solidaridad, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de comprender a la otra persona y de darle ese afecto, de darle esa tranquilidad mediante una caricia, mediante una palabra, mediante su interacción o simplemente mediante su compañía? Ahora les pregunto, estimados estudiantes, ¿acaso todas las personas tienen esa cualidad de ser solidarios, de preocuparse por los demás, de ver de repente un animalito que muere de hambre y no ser indiferente y alcanzarle algo de comida o alcanzarle algo que pueda beber ahora que hace tanto calor? El ver a una persona de repente que está pasando una necesidad y alcanzarle, aunque sea un plato de comida, si es que no tiene posibilidades, una fruta, aunque sea un vaso de agua. ¿Y cuántos somos indiferentes? Entonces hay que meditar y darnos cuenta, estimados estudiantes, que no cualquiera puede tener esta actitud, no cualquiera, porque no se trata de decir, yo sí lo hago, no, sino que en realidad, ¿quiénes lo hacen y quiénes no? Muy bien, es que esta actitud efectivamente no la tiene cualquiera. Este también es un tipo de inteligencia, es un tipo de inteligencia, esa inteligencia que nos ayuda a ser empáticos, esa inteligencia que nos ayuda a comprender a los demás, a ponernos en el lugar del otro, a ser solidarios. Esa inteligencia que nos ayuda a poder interactuar de una manera adecuada, óptima con nuestro prójimo. Entonces, ¿hay un tipo de inteligencia? Sí. ¿Qué inteligencia será? Muy bien, eso lo vamos a descubrir ahora en este curso, en este tema. Entonces, aquí dice, ¿qué figuras ilustran un comportamiento inteligente? Alguien me dice, yo creo que más inteligente es esta niña que está desarrollando un ejercicio de matemática. No, más inteligente es este niño que está tocando un instrumento musical. No, más inteligente es aquel que está haciendo gala deportiva. No, este niño que le está dando consuelo al otro. ¿Te das cuenta? Es que no se trata de quién es más inteligente o qué inteligencia es la más importante superior a la otra. Se trata de reconocer que existen diferentes tipos de inteligencia y que ya nos empecemos a superar esa mentalidad arcaica que se tenía que solamente una persona de una cierta disciplina era inteligente. Eso no es así en absoluto. Entonces hay que tenerlo bien claro. ¿Correcto? Muy bien. Y es por eso que ahora vamos a desarrollar el tema de inteligencia, definición de inteligencia, ¿no? Vamos a hablar acerca de la definición de inteligencia, qué entendemos por inteligencia, y también vamos a hablar acerca de las teorías clásicas de la inteligencia según Spearman, Thurston y Cattell, ¿no? Que tiene que ver con las teorías contemporáneas de la inteligencia. Y tenemos las teorías justamente contemporáneas a Piaget, a Vygotsky, a Robert Sternberg, a Howard Gardner y a Goleman. Y ahí nosotros vamos a descubrir esta última inteligencia que habíamos dicho de estos niños, que ese niño que está dándole consuelo a su amiguito o hermanito, en fin. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Vamos a empezar primero con definición de inteligencia, luego teorías clásicas de inteligencia, según Spearman, Thurston y Cattell, luego teorías contemporáneas de la inteligencia de Jean Piaget, Lev Vygotsky, Robert Sternberg, Howard Gardner y Goleman, ¿correcto? Muy bien, empecemos entonces con definición de inteligencia. Y ahí nosotros vamos a observar algo interesante.
Entendiendo, pues, la parte etimológica de lo que es inteligencia. Entonces, la palabra inteligencia, como bien podemos ver aquí en la lámina, proviene, pues, del latín intelligetia, intellectus, que a su vez proviene del verbo intelligere, que es un término compuesto de inter, que significa entre, ¿correcto? Y leyere, que significa leer o escoger. Ahora, ese leer o escoger, se leyere, podemos nosotros interpretarlo como esa capacidad de comprender, esa capacidad de percibir, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que etimológicamente la expresión comportamiento inteligente, ¿no? Se va a referir, obviamente, eh, a la persona que tiene esa capacidad de poder saber elegir entre varias opciones, esa capacidad de poder leer entre líneas, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de inteligencia, debemos entender que la inteligencia realmente es esto, un constructo. Es un constructo hipotético. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un término abstracto, no lo podemos ver en forma directa, ¿no? Pero sí lo podemos analizar desde un punto de vista como constructo. Entonces, la inteligencia es ese constructo, es esa elaboración hipotética, ¿no? Y esto nos va a permitir, pues, explicar por qué algunas personas en la vida, por ejemplo, te habrás percatado de tus compañeros del colegio, las personas que viven de repente por tu barrio. Entonces vemos nosotros que hay algunas personas que en la vida obtienen mejores resultados en su día a día, en su quehacer cotidiano, obtienen mejores resultados en su vida, ¿no? Y nosotros nos ponemos a pensar por qué estas personas sí tienen esa oportunidad y por qué otras no. Entonces, ¿qué es lo que nos permite que una persona pueda lograr en la vida tener éxito y que otras estén entrampados? Entonces, ¿qué hace que algunas personas puedan enfrentar o afrontar retos, ¿no? O desafíos y, y lograrlo y salir adelante y ser una persona exitosa incluso? ¿Y qué hace que otras personas que de repente quizás académicamente tuvo cierto destaque, pero sin embargo no ha logrado tener éxito en general en la vida? Entonces, habríamos que preguntarnos y hacer una reflexión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pues algunas personas obtienen esos mejores resultados al enfrentarse a ciertas tareas, ¿no? ¿Qué hace que estas personas tengan más desarrolladas ciertas competencias, ciertas habilidades? ¿Por qué algunas personas, de repente, para resolver un problema X, son más veloces, tienen mayor capacidad de aplicación de su conocimiento, mientras que otros son mucho más lentos para un proceso de aprendizaje, estando ambas personas teniendo la misma oportunidad, que hace que exista esa diferencia, ¿no? En cuanto a sus competencias. Esa competencia, pues, que es esa capacidad, esa habilidad que tiene la persona. En la vida nosotros vamos a tener diferentes responsabilidades, diferentes problemas, retos que enfrentar. ¿Por qué algunas personas pueden enfrentar esos retos y salir airosos y ser exitosos? ¿Por qué otras personas frente a algún reto simplemente se entrampan y no logran salir de esa situación y no logran obtener mayores resultados en la vida? Entonces, habríamos que preguntarnos,
¿Qué hace que algunas personas tengan una habilidad increíble para poder responder o para poder estudiar y para poder, obviamente, resolver problemas? Y hay otras personas que su velocidad es minimizada, es lento su aprendizaje y a veces hasta tan difícil que no logra captar, obtener la competencia deseada. Muy bien, todo esto nos lleva a una reflexión. ¿Qué hace pues esa diferencia? Pues esa diferencia se llama inteligencia. La inteligencia que hemos dicho que es un constructo, que es una elaboración hipotética, ¿no? La cual nos va a permitir explicar por qué algunas personas obtienen mayores resultados que otras en la vida. Entonces, entendemos nosotros que la inteligencia, etimológicamente, ya hemos dicho, que podríamos decir que es la persona que sabe leer entre líneas, que podríamos nosotros decir que es esa persona que tiene esa habilidad para poder resolver o solucionar problemas, ¿no? Bien. Y cuando hablamos de inteligencia, estimados estudiantes, existen teorías, las teorías clásicas o psicométricas que tienen sus antecedentes. Y cuando hablamos de antecedentes de las teorías clásicas o psicométricas, debemos mencionar nada menos que a Binet, porque Binet fue un importante psicólogo francés que va a dar un paso muy, pero muy valioso en el campo de la psicología, porque junto con Theodore Simmons van a lograr crear la primera escala de inteligencia, es decir, va a aplicar la prueba psicométrica. Quizás algunos de ustedes han tenido la experiencia de ser evaluado por una prueba psicométrica, una prueba psicológica que le llamamos psicométrica. Por ejemplo, cuando tú ibas a postular o cuando ibas a terminar el colegio, te tomaban tu prueba de orientación vocacional y te daban unas o cuadernillo o unas hojas para que tú puedas responder las preguntas. Entonces, esa es una prueba psicométrica porque después esas preguntas y según las respuestas van a ser transformadas en un puntaje para obtener tu diagnóstico. Entonces, gracias a Alfred Binet, en colaboración con Teodoro Simmons, crea pues la primera escala de medida de inteligencia. Por eso es importante mencionarlo a él. Y esa prueba, pues, que va a ayudar a medir la inteligencia, estaba, pues, de alguna manera parametrada mediante puntos específicos, como por ejemplo el dominio de vocabulario. ¿Y por qué el dominio de vocabulario? Porque sabemos nosotros que cuando una persona tiene mayor vocabulario, es más hábil porque tiene mayor repertorio para también tener un pensamiento mucho más complejo, mucho más abstracto. Entonces, el dominio de vocabulario es uno de los puntos en los cuales está considerado para medir la inteligencia. ¿Por qué creen que las mamás se preocupan cuando sus niños están pequeños y no pueden hablar a tiempo? Porque esa limitación del lenguaje y esa limitación de aprender y de captar nuevos vocablos limita también su capacidad de aprendizaje y de pensamiento. Entonces, Binet consideró dentro de la elaboración de la inteligencia al dominio del vocabulario, también la comprensión lectora, ¿no? Que uno a través de, uno puede leer un texto, pero si no lo comprende, simplemente no lo puede aplicar. Entonces la comprensión lectora era básica y lo considero también dentro de la evaluación de la inteligencia, así como también la aritmética, ¿no? Que es una habilidad numérica. Entonces, todos estos puntos fueron considerados por el psicólogo francés Alfred Binet y también el psiquiatra Teodoro Simón. Estos puntos eran básicos para poder obtener resultado de inteligencia de las personas. De tal manera que Alfred Binet, pues, su prueba psicológica, hasta hoy en la actualidad es utilizada.
y es conocida pues como el test de Stanford-Binet. Y que bueno, pues ese test obviamente ha pasado por un proceso en el cual ha sido revisado por otros expertos y ha sido perfeccionada de alguna manera gracias al aporte de otros psicólogos. Entonces, es importante entender que las teorías clásicas básicamente definen pues que la inteligencia son susceptibles a ser medidos, ¿no? Y también nos menciona que los criterios de las diferencias que tenemos cada una de las personas de los seres humanos son criterios de diferencias individuales, ¿no? Que deben ser consideradas en el momento de la medición de la inteligencia, ya que las capacidades, pues, intelectuales que tienen las personas van a ser detectadas, ¿no? Por un procedimiento de medición, es decir, por esta prueba, por ejemplo, psicométrica, por una situación en la cual vemos cómo el sujeto, la persona, demuestra sus habilidades y destrezas, obviamente con mayor precisión, ¿no? Y para eso, pues, se utiliza la psicometría. Y entendemos nosotros, pues, que en la psicometría se utiliza porque nosotros estamos convencidos que la inteligencia puede ser medida, ¿no? Que la inteligencia puede ser medida en el sentido que podemos tener un eje en la cual se puede interpretar los tipos de inteligencia y los niveles de inteligencia. Y por eso, cuando nosotros hablamos de inteligencia, entendemos pues que la inteligencia es una capacidad pues global, ¿no? Y que además de ser global, también tiene habilidades específicas. Y hay algo también importante que debemos entender cuando hablamos de inteligencia, que la inteligencia puede ser producto, sí, claro que sí, producto de las oportunidades académicas que puede tener el sujeto, pero también podemos hablar de las inteligencias, de la inteligencia como una situación de habilidades específicas, porque cada sujeto tiene sus propias habilidades, ¿no? Que lo hacen superarse. Y eso es en el aspecto psicológico, pero también debemos entender que hay un aspecto importante que es el aspecto biológico, es decir, que la inteligencia, si bien es cierto, puede heredarse, ¿no? Pero también puede adquirirse con preparación. Entonces, hablamos nosotros de una combinación de ambas, ¿no? De la inteligencia innata, la inteligencia aprendida. Muy bien. Y después vamos a hablar acerca también de las teorías contemporáneas. En este caso tenemos a Piaget con la teoría psicogenética, a Vygotsky con la teoría sociohistórica, a Stenberg con la teoría triárquica, a Gardner con la teoría de inteligencias múltiples y a Goleman con la inteligencia emocional. ¿Correcto? Muy bien. Ahora veamos fijamente esta lámina y nos habla acerca de las teorías clásicas o psicométricas, ¿verdad? Bien, nosotros estábamos ya, justamente habíamos mencionado a Alfred Binet y a Theodore Simon. Habíamos mencionado que Alfred Binet es un psicólogo francés, 1857-1911, nace y muere en esa época, y Theodore Simon, que es un psiquiatra, ¿no? Que se 1872-1961. Habíamos mencionado que los dos, de alguna manera, colaboraron para que se hiciera la primera escala de medida de inteligencia, ¿no? Y en las cuales ya, como les dije, se consideraban el dominio de vocabulario, la comprensión lectora, la aritmética, etc. Bien,
Entonces, estos criterios investigan su estructura y contenidos enfocados en problemas cognitivos abstractos y la inteligencia debe ser medida. ¿Okay? Y vemos aquí un cuadrito interesante. Nos dice aquí que la inteligencia es producto, si bien es cierto, de la herencia, pero también de la estimulación que parte del aprendizaje. Y que existe, pues, que la psicometría nos ayuda a medir esa inteligencia que tiene una capacidad global, ¿no? Que básicamente lleva al conjunto de habilidades específicas. Muy bien. Y aquí tenemos nosotros teorías clásicas o psicométricas para poder afianzar, ¿no? Vemos nosotros que cuando hablamos nosotros de las teorías clásicas, ya sabemos nosotros que la inteligencia es susceptible de ser medida, ¿no? Se nos ha quedado bien claro, es susceptible de ser medida. Y que además la inteligencia tiene criterios diferenciados individuales y que prácticamente la inteligencia van a ser detectados por procedimientos de medición, en la cual se busca tener pues un alto nivel de precisión, ¿no? Y para eso, ¿de qué nos podemos valer? Para poder medir la inteligencia, obviamente de la psicometría, ¿no? De la psicometría. Y vemos aquí nosotros que cuando hablamos de las teorías clásicas o psicométricas, también debemos mencionar que existen conceptos muy importantes, como por ejemplo la edad mental, que es un punto básico para ver, digamos, esa capacidad, esa habilidad que tiene el individuo de relacionar su edad mental con su edad cronológica. ¿Por qué? Porque la edad cronológica, estimado estudiante, es la edad que tú dices tener, por ejemplo, tengo 16, 15, 18, esa edad es la cronológica. Pero debe estar, lo ideal es que tu edad cronológica tenga relación directa con tu edad mental. ¿A qué se refiere? Que básicamente la edad mental, como vemos aquí en la diapositiva, es la edad que ha alcanzado la mente de un sujeto en comparación con el promedio de desarrollo para cada año de edad cronológica. En otras palabras, quiere decir que la edad mental debe tener una relación directa con tu edad cronológica, ¿no? Sin embargo, a veces en la realidad no. Puede haber personas que tengan una edad mental mayor, o sea, más desarrollada que su edad cronológica, como al revés, una persona que tiene más edad cronológica, sin embargo, su edad mental es como la de un niño de 8 años, cuando su edad cronológica dice tener 15 o 16 años. Esperan que de repente les sirvan todo fácil. No ha habido una situación de maduración. También se da esos casos. Y en ese sentido, volvemos a recalcar en cuanto a su definición, de edad mental, edad que ha alcanzado la mente de un sujeto en comparación con el promedio de desarrollo para cada año de su edad cronológica. Es decir, una cosa es la edad mental y otra cosa es la edad cronológica. Lo ideal es que ambos estén relacionados. Una persona se comporta, su edad mental, equivalente pues a su edad cronológica, la edad que tiene, ¿no? Muy bien. Y vemos nosotros pues que en la edad, básicamente, un individuo tiene una edad determinada que le va a corresponder, obviamente, según su relación directa de edad mental con su edad cronológica, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos nosotros, en el punto B, el coeficiente intelectual, ¿no? El coeficiente intelectual. Muy bien. Nosotros cuando hablamos ese cociente intelectual, que es considerado como un CI,
básicamente debemos entender que es el valor numérico estable de la inteligencia, ¿correcto? SSI es el valor numérico estable de la inteligencia. Y para ello nosotros podemos aplicar esta fórmula para obtener ese valor, ¿no? Y saber nuestro diagnóstico. Entonces, ese valor estable de inteligencia está básicamente entendida que va a haber una relación directa entre la edad mental y la edad cronológica, ¿no? Y se obtiene, pues, mediante esta fórmula, como vemos aquí, un CI, cociente intelectual, edad mental sobre edad cronológica por 100. Cuando yo aplico esta fórmula y la resuelvo, obviamente voy a tener mi cociente intelectual. Muy bien, entonces, básicamente esas categorías intelectuales van a resultar pues de una aplicación de esta fórmula y vamos a tener nosotros una tablita que nos va a ayudar a interpretar acerca de ese I que tiene el sujeto con su respectivo diagnóstico mediante una clasificación como la que podemos observar en esta tabla. Muy bien, vamos a empezar de aquí abajo de inferior. En la parte inferior de la tabla podemos ver nosotros que tiene, cuando una persona tiene un CI inferior a 69, estamos hablando de una deficiencia mental definida. Cuando una persona tiene un CI de 70 a 79, estamos hablando de una persona que es limítrofe. Cuando hablamos de un CI de 80 a 89, es normal, bajo. Cuando hablamos nosotros de un CI de 90 a 109, es normal, promedio. Cuando hablamos de un CI de 110 a 119, es un normal alto. Cuando hablamos de 120 a 129, es un superior. Y cuando hablamos nosotros de superior a un CI superior a 130, estamos hablando de muy superior. Ahora, en esta parte creo que es necesario aclarar. Un CI de 70 a 79 es una persona limítrofe, en la cual implica que es una persona que no llega a ser considerada como deficiente mental, pero tampoco es considerada como que son ante el grupo de lo normal. Está intermedio. Entonces es importante ver esto para entender que este tipo de personas normalmente van a tener una serie de dificultades académicas y también de algunas características de su personalidad. A veces se tornan muy violentos, muy agresivos, ¿no? Principalmente con la constelación familiar. Entonces, es necesario esto del limítrofe. Ok, ahora vemos aquí la curva, la famosa curva de Gauss, ¿no? Muy bien, que nos habla acerca de la distribución normal de la inteligencia, ¿no? La distribución de un CI, lo que habíamos visto, ¿no? En la población y también la interpretación que debemos darle a esta campana de Gauss, en donde básicamente el 68% de la población se ubica con un CI entre 85 y 115, es decir, la mayoría de personas oscilan en este ámbito, donde el promedio pues es 100, ¿no? 100 sería el promedio general. Entonces, vemos nosotros esta famosa curva de Gauss, ¿de acuerdo? Veamos el siguiente punto. Muy bien. Observemos detenidamente las láminas. Estamos observando detenidamente las láminas. Y vamos a interpretar acerca de las teorías clásicas o psicométricas de la inteligencia.
Muy bien. Entonces tenemos primero a Charles Spearman, 1863-1945. En este caso, Charles Spearman nos va a hablar acerca de su postura, ¿no? De su teoría sobre la inteligencia, en la cual Spearman nos habla sobre la teoría bifactorial de la inteligencia. ¿Por qué bifactorial? Porque él nos va a hablar de la existencia de un factor general y también de la existencia de un factor específico. Y ya después, a posteriori, incluso acepta la existencia de un factor motivacional. En otras palabras, Charles Spearman, de alguna manera, busca que las personas comprendan que cuando se habla de inteligencia, se aplicando su teoría bifactorial de inteligencia, existen pues dos aspectos importantes, que es el factor general y el factor específico. Y luego también acepta el factor motivacional. Entonces, Spearman nos habla de un factor general o un factor G, en la cual va a presentar su esfuerzo intelectual sobre la base de cualquier actividad intelectual. El factor común que subyace pues a esos factores específicos va a mencionar Spearman y los va a llamar energía mental. Y prácticamente Spearman nos dice que las personas vamos a nacer con este factor intelectual y general y se desarrollaría hasta los 12 años, ¿no? Evaluándose en toda la prueba de inteligencia. Ahora, nosotros entendemos que Spearman, pues, da un aporte valioso cuando nos habla del factor general o factor G. Básicamente menciona, pues, Spearman, que todas las personas tendemos a nacer con un factor intelectual. Y esto se va a desarrollar, pues, hasta los 12 años, más o menos, ¿no? Donde se va a dar ya una evaluación en toda la prueba de inteligencia. Entonces, esto fue un aporte relevante en Spearman, en la cual nos dice que el factor G, que es el factor general, está presente en todo esfuerzo intelectual y que es la base de la actividad intelectual y que el factor común que subyace a los factores específicos lo llamó energía mental, ¿no? Energía mental. Muy bien. Ahora hablemos acerca de Louis León Touston. Touston más bien nos plantea que la teoría multifactorial utilizó técnicas y estadísticas buscando pues matemáticamente 7 actitudes, capacidades mentales, primarias, etcétera, que, ¿no? Busca pues que de alguna manera exista pues diferencias y también un poco de independencia acerca de las habilidades. Por ejemplo, todos nosotros podemos ser sometidos para este conjunto de preguntas en las cuales tenemos habilidad espacial, que es la habilidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder reconocer la figura, una figura
en la cual se encontraba en el espacio y había cambiado. Entonces, la habilidad espacial es uno de los puntos que deben evaluarse, según nos dice Leo Tostón, y también, también Turton nos plantea que la habilidad espacial tiene que ver con la habilidad para que nosotros podamos reconocer una figura, ¿no? Esa es la habilidad espacial, ¿no? Y además darnos cuenta de que esa figura ya cambió. Y también es importante la rapidez perceptual, el fijarte rápidamente sobre el botón, la camisa, etcétera, de un hecho o atributo. Entonces, la rapidez perceptual es para detectar semejanzas y diferencias entre distintos dibujos. Ahora, también Tostón plantea la habilidad numérica y también plantea sobre la comprensión verbal, o sea, la habilidad para el manejo del idioma, y eso va pues a incluir en la parte semántica, la sintaxis, la pragmática, la memoria, la fluidez verbal también, ¿no? Que, que de alguna manera es la habilidad para emitir con rapidez esas secuencias verbales. Entonces, por eso, estimados estudiantes, se han dado cuenta, incluso en los exámenes de admisión, pues siempre vienen preguntas también de repente para hacer uso de tu bagaje cultural y de tu capacidad de desarrollo idiomático, de tu almacenamiento de, digamos, de conocimientos, ¿no? En este caso serían conocimientos adquiridos por aprendizaje. Ahora, la habilidad, por ejemplo, para emitir con rapidez las secuencias verbales, la coherencia de las mismas. Entonces, vemos cómo Turstons, pues, hace todo un abanico acerca de la teoría multifactorial de la inteligencia, donde pues él se da el lujo de utilizar esas técnicas estadísticas para poder, digamos, al, al entender o diferenciar estas 7 aptitudes o capacidades mentales primarias que ha planteado Turstón, que es la habilidad espacial, la rapidez perceptual, eh, la habilidad numérica, el significado o comprensión verbal y la fluidez verbal. Muy bien. Ahora hablemos acerca de Raymond Cattell. Raymond Cattell, pues, una eminencia en psicología y publicó, él habla básicamente de la inteligencia fluida. Esta inteligencia fluida tiene un origen hereditario innato y aumenta de manera gradual hasta la adolescencia. A medida que madura, el sistema nervioso se equilibra en la adultez temprana y luego comienza pues a decaer esa lenta, de manera lenta, progresiva, hacia cerca de los 75 años. Entonces, cuando vemos nosotros un estudiante que está, digamos, ha progresado en lo académico, debemos entender pues que existe la inteligencia fluida, que esa es la inteligencia de origen hereditario, innato, ¿no? Entonces existe esa inteligencia fluida. Básicamente es la actitud para razonar de forma rápida y abstracta, es como decía, fluida, ¿no? Y dejar pues de lado la memoria mecánica, la retención literal de la información, etcétera. Bien, esto es importante conocerlo. Entonces, la fluida es cuando tiene un origen hereditario innato y aumenta de manera gradual hasta la adolescencia a medida que madura pues el sistema nervioso. Luego tenemos también aquí en Raymond Cattell, que nos habla sobre la inteligencia fluida, también nos habla de la inteligencia cristalizada. Observemos aquí la lámina.
En la inteligencia cristalizada, básicamente tiene que ver una influencia que es la experiencia del aprendizaje del sujeto. Entonces, ahí estamos hablando de esa inteligencia cristalizada, que es una habilidad, que es la habilidad de aplicar razonamientos usando información, ¿no?, de contenido verbal y numérico, ¿no? Qué interesante. Entonces, vemos que hay una diferencia entre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. En la inteligencia fluida, como he dicho, tiene un origen hereditario innato y aumenta de manera gradual hasta la adolescencia, ¿no?, a medida que va madurando el sistema nervioso. Y en la inteligencia cristalizada es de origen ambiental, educativo, se incrementa básicamente con las experiencias del aprendizaje en el sujeto hasta la vejez. O sea que es la habilidad de aplicar razonamientos usando información de contenido verbal y obviamente de contenido también numérico. Ahora, interviene pues en la solución de problemas la inteligencia cristalizada, que dependen del conocimiento adquirido como resultado de la experiencia y la educación formal. Eso básicamente es la clave. La cristalizada se da bajo la experiencia y educación formal, como tenemos en el colegio, por ejemplo, ¿no? El prepararse mediante el colegio. Muy bien. Y haciendo un recuento, un feedback, entendemos que la teoría de Charles Spearman destaca pues el factor general o el factor G. Y en el factor específico S, este factor es distinto en cada persona y cambia constantemente adaptándose a las necesidades. Este factor progresa posteriormente con el desarrollo de las actitudes específicas. Bien, y Lois Leon Thurston, que hemos dicho que básicamente nos habla sobre la teoría multifactorial de la inteligencia, utiliza técnicos estadísticos a más elaboradas y también nos habla acerca de las habilidades de actitudes o capacidades mentales primarias también, ¿no? Muy bien. Y la inteligencia fluida de Raymond Cattell, que hay punto importante, el primero, que es la inteligencia fluida, que tiene un origen hereditario, que aumenta de manera gradual y básicamente la inteligencia fluida se va a referir que se va dando desde a edades tempranas, por ejemplo, puede ser la adolescencia, y que conforme va esa persona desarrollándose, su aspecto fisiológico también va a ir mejorando. Y en ese sentido, pues, en la inteligencia fluida, damos gracias por haber tenido la oportunidad, de alguna manera, de que esa persona haya heredado de los abuelos, de los padres, esa inteligencia. Por eso ustedes habrán escuchado casos en donde hay chicos en los colegios que son 2, 3, 4 hermanos y los 4 hermanos son destacados en el colegio. Entonces uno dice, oye, pero qué chicos tan inteligentes. Ah, no, eso ya es hereditario, ¿no? O sea, ese niño tiene los genes y porque los 4 hermanos, los primeros puestos, ya es un poco como para ir analizando esa situación. Eso es gracias, tenemos la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es hereditaria, pero la inteligencia cristalizada es la inteligencia que se va a lograr en el ambiente educativo. Por ejemplo, ustedes están ahorita preparándose aquí en la PRE para postular a San Marcos para ingresar, entonces están haciendo uso de su inteligencia cristalizada
que nos dice que es de origen animal y que se incrementa con las experiencias de aprendizaje. Es decir, estimados estudiantes, que cuanto más tendemos a estudiar, a repasar nuestra materia, estamos consolidando nuestra inteligencia cristalizada, ¿no? Que es muy, pero muy importante. Y que obviamente ahí puede estar, pues, puntos de desarrollos específicos como la comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, etcétera. Muy bien, entonces hemos hablado acerca de Raymond Cattell con su tipo de inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada.